Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario especial de oportunidades de inversión con ClickTrade, con eBroker, en el que, bueno, vamos a comentar oportunidades en acciones. Os traigo, como hacemos cada trimestre, esta vez pues se atrasó un poquito más porque tocaría en septiembre, ¿no? Hacemos cada 3 meses, coincidiendo el trimestre natural, marzo, junio, septiembre, diciembre. Y bueno, pues el de septiembre no lo pudimos hacer y lo pasamos a octubre, ¿no? Así que bienvenidos y venga, vamos allá ya con esas posibles oportunidades en acciones. 10 acciones interesantes que pueden ser oportunidades de inversión o que tienen buenas estructuras o que tienen un gráfico interesante, ¿no? Por análisis técnico, desde luego, son 10 estrategias que parecen interesantes o 10 acciones que están ahora en una buena situación, ¿no? Luego, obviamente, como siempre os digo, esto es cuestión de probabilidades. Nadie acierta siempre, nadie tiene una bola de cristal y debéis de tener vuestro método, vuestro sistema. Primero formaros, luego sería adecuado operar en demo durante una temporada y luego ya, si queréis, dar el salto con capital real, ¿no? Y como siempre, pues estos son ideas de inversión, no son recomendaciones y cada uno pues es responsable de esas inversiones. Venga, vamos a empezar ya primero con 3 acciones españolas, van a ser luego 3 europeas y 4 norteamericanas. Y la primera que os traigo hoy es una vieja conocida, la hemos comentado ya bastantes veces, pero es que sigue fuerte, ¿no? Es verdad que es un valor que desde 2009, y ya ha llovido un poco, pues comento que es una de mis acciones favoritas de la bolsa española. Y han pasado ya muchos años, pero si me preguntáis, pues seguiría diciendo este valor, ¿no? Como uno de los interesantes en la bolsa española. Es defensivo, lo sigue haciendo bien, sector de alimentación y bebidas, y es Viscofan. El ticker es VIS y es un título pues que sigue con buen aspecto técnico. De hecho, fijaos que ha roto un pequeño movimiento de consolidación y a partir de ahí, pues otro tramo de subida. Eso es lo que estamos viendo en Viscofan, ¿no? Un tramo de subida tras un descanso con apoyo en la media 200 sesiones, ¿no? Entonces, ¿qué le falta? Pues le falta muy poco ya, le falta solo romper los máximos, que está ahí, ¿no? Está atacando esa zona de 60, exactamente 60 con, creo que 60 con 90, dejarme que lo confirme. 60 con 45, mira, un poquito más abajo. 60,45 son los máximos históricos y los tiene ahí ya. Está justo atacando esa zona de máximos históricos. Y si la supera, vamos a prolongar esta zona de resistencia para ver dónde estamos ahora. Si la supera, pues, ¿qué le queda? Pues le queda entrar en subida libre ya, ¿no? Ojo, en subida libre con la que está cayendo en la bolsa europea en general, ¿no? No solo en el IBEX, que de hecho el IBEX no es de los peores este año, ¿no? Entonces, con la que está cayendo en la bolsa europea y en la bolsa en general, fijaos qué fortaleza está exhibiendo este título que, bueno, pues es uno de esos valores que llevamos comentando que nos gustan mucho desde el año 2009, ¿no? De hecho, en 2009 hicimos un quinteto de valores a largo plazo que nos gustaban por análisis técnico y este, pues quizá de los 5 que seleccionamos entonces, bueno, este fue en 2010 a principios, 4 fueron a finales de 2009 y este fue el que elegimos a principio de 2010 para completar el quinteto y de los 5, pues probablemente es el más fuerte de todos, el que lo ha hecho mejor durante muchos más años, ¿no? Porque sí que hubo tendencias alcistas en los 5 durante muchos años, pero este es que todavía persiste, ¿no? Sigue teniendo muy buen comportamiento. Así que, bueno, casi subida libre, le falta romper esa zona de resistencia de 60,45. Superarlo sería positivo, obviamente, pero tiene buena pinta. Y soporte en la media ascendente, pasa por 54,81. Luego tiene también soporte en 54,55 y soportes en 48,65 o en niveles de 48,50. Así que, bueno, pues parece un mantener, ¿no? Un valor con buen aspecto, que de esos que se podrían mantener en una cartera y que además tiene carácter defensivo y está haciendo gala de ello, ¿no? No está decepcionando, ¿no? Porque hay algún valor que a lo mejor es defensivo, pero en algún momento o en algunas caídas, en algunos ciclos bajistas, cae muy fuerte, ¿no? Este, desde luego, está funcionando como defensivo, ¿no? En estas últimas caídas y comportándose muy bien. De hecho, rompió un canal también de consolidación al alza, el típico canal que solemos decir que se suele romper por la parte alta, que consolida un movimiento alcista previo y el objetivo lo tiene cerca, que supondría
de cumplir ese objetivo supondría marcar un nuevo máximo histórico, ¿no? Entonces, bueno, muy buen aspecto el de Viscofan. Lo más probable es la continuidad de la subida, la continuidad alcista, y con este empezamos ese top 10, ¿no? Ese decálogo de valores interesantes. Vamos a continuar y siguiendo con la bolsa española, vamos a ver en este caso una acción que es cíclica, pero dentro de que es cíclica, que ya sabemos que ese tipo de valores son más volátiles, tienen cierto riesgo, sobre todo en momentos de desaceleración económica o de crisis económica, y suelen comportarse muy mal, pero este valor está mostrando un comportamiento relativo superior al del mercado, algo que obviamente es muy positivo. Y es ACS, la constructora, el ticker es igual que el nombre, ACS, y fijaos qué bien lo está haciendo, ¿no? Porque está muy cerca de máximos de los últimos 3 años, pero muy, muy cerca. Superar esos máximos sería obviamente muy positivo, más aún que en el caso de Viscofan, porque aquí se estaría rompiendo una resistencia que ya dura casi 2 años, ¿no? Entonces, tiene resistencia intermedia en 24,52 y luego tiene en los máximos esa zona de resistencia de los últimos 3 años en 25,19. Bueno, 25,20, que bueno, es casi lo mismo, ¿no? Si supera ese nivel, pues todo apuntaría a continuidad de la subida, continuidad alcista, y lo positivo, como podéis ver aquí, es que va respetando la sucesión de mínimos crecientes. Tenía marcada esta directriz desde hace ya algunas semanas y ha vuelto a funcionar. Fijaos ahí cómo tenemos otro toque más en esa directriz que venimos destacando desde hace semanas en Bolsa General. Entonces, mantener buen aspecto. Me gusta que ha generado otro máximo creciente aquí. Quizá pues ahora viene algún descanso, no se puede descartar, pero probablemente, a menos que el mercado lo haga muy, muy, muy mal, porque ya lo ha hecho mal y está exhibiendo bastante fuerza, con lo cual da la impresión que a poco que el mercado aguante un poco, es un valor que lo puede hacer bien. Tiene pendiente, no olvidemos, una estructura de doble suelo que no es al TIC, pero creo que se puede considerar totalmente válido, que marco aquí en amarillo, objetivo pendiente hacia niveles de 26,92. 26,92 euros. ¿Lo va a cumplir? Pues yo no lo sé, no tengo una bola de cristal, no soy adivino y el análisis técnico no es infalible, ¿no? Esto lo repetimos siempre, pero no es malo reiterarlo una vez más, ¿no? Déjame ver que si tengo esto bien. No. Lo tengo más o menos bien, pero se va a escuchar igual de bien, pero así se escuchará, yo creo que incluso un pelín mejor, ¿no? Que es el modo en el que está el micro. Como lo tenía de modo radio, para que se escuchara también cuando me hablan en la radio del martes, me había olvidado de cambiarlo y lo acabo de poner ahora. Se escuchará muy parecido, pero quizá un pelín mejor. Bueno, entonces lo que os decía, es un título cíclico, pero con muy buen comportamiento y lo más probable sería la continuidad de las subidas. Así que bueno, pues de momento sería un mantener, un valor interesante para buscar compras, ¿no? Y ya digo, ya lo ha hecho muy mal el mercado y ha aguantado muy bien, con lo cual, bueno, pues creo que para que no siga haciéndolo medianamente bien, tiene que venir una caída dura del mercado, que podría ser, ¿no? Y que se lleva el traste de soportes, pero es una buena señal que haya aguantado también esos últimos envites bajistas. Nos vamos al tercer valor español, antes de irnos a los europeos. Y el tercero, pues es también un valor muy conocido de la bolsa española, al que conozco además muy, muy bien. No siempre, aquí hay una pregunta de si dices, esperar a bajar a la directriz para sacar el máximo beneficio. Sí, pero no va a estar todo el rato apoyándose en la directriz tampoco. Quiero decir, puede ocurrir, pero acaba de hacer 2 toques seguidos en la directriz. Entonces, a lo mejor ahora, no lo sé, pero igual solo descansa así un poco y no te da ni oportunidad. En bolsa hay que ser paciente, pero me refiero que aquí ya acabas de tener esos 2 apoyos. Si no hubieran habido esos 2 apoyos y llevaras una subida vertical, sí que te diría, hay que esperar, ser muy paciente. Aquí tengo mis dudas, dependerá mucho del mercado, pero como al mercado no se le dé por corregir, a lo mejor no vuelva a la directriz. Pero ya digo, puede ocurrir. Lo que pasa es que ya ha ocurrido 2 veces, entonces no hay garantía ninguna de que vuelva otra vez ahí, ¿no? Bueno, dicho eso, nos vamos a el tercer valor, que es un valor que obviamente conozco muy bien como gallego y como coruñés, es Inditex. Así que, bueno, en el caso de la compañía textil coruñesa, pues vemos que
Es cierto que le falta dar un pasito más para confirmar que probablemente viene ahora un nuevo tramo de subida, porque tendríamos una especie de doble suelo si supera 23, 29. Aquí sí que hay que esperar, ¿vale? Entonces, aquí como inversores hay que esperar sí o sí. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía la estructura activada, por lo tanto no tenemos las probabilidades a nuestro favor de momento. Habría que esperar a que se active. Entonces, bueno, en caso de que supere 23,29, pues se activaría una figura de doble suelo. Os voy a dejar el objetivo que activaría, pero no está activado todavía. ¿De acuerdo? Por cierto, en nuestro curso tenéis explicado desde cero todo, o sea, no solo cada una de las figuras chartistas, sino también impulsos Fibonacci, velas japonesas, etcétera, etcétera, ¿no? Psicología de inversión, gestión del riesgo, los impulsos Fibo, eh, tenéis también gestión del capital, o sea que hay muchísima información, ¿no? para aprender desde cero. En el caso de Inditex, pues tendríamos, en caso de que supere el nivel, no está activado, no existe, pero podríamos tener un objetivo hacia al menos 26 euros si supera 23,29. Y soportes, pues lo tenemos el primero en 20,53. Ahí tiene un cierto soporte horizontal. No sería muy bueno perderlo, la verdad. Sería una señal de debilidad. Incluso podríamos pensar en objetivos bajistas. Pero de momento, mientras no pierda 20,53, quizá más posibilidades de subir que de bajar. Y luego también soporte en 19 y en 18,12. Debéis de tener una mentalidad, yo os doy consejos, ¿no? Pero recomiendo que tengáis una mentalidad de ganadores. ¿Qué significa esto? Tenéis que pensar que vuestro objetivo debe ser que de 100 operaciones, pues a ver si podéis ganar en 60 o ganar en 40, pero en las 40 que ganéis ganar más que en las que perdéis. O sea, al final tenéis que convivir con los errores. O sea, de 100 no vas a ganar en 100. O sea, eso es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, sacaros eso de la cabeza porque, bueno, se habla tanto de bolsa y desgraciadamente hay de todo, también hay mucho vendehumo y alguno pues a lo mejor tiene grabado en la cabeza que esto va de acertar y ganar siempre y esto no es así. O sea, Warren Buffett ha perdido dinero muchas veces y hay estrategias que le salen mal y es uno de los mejores, si no el mejor inversor de la historia. Entonces, si eso le pasa al mejor, ¿qué no te va a ocurrir a ti como inversor? Y eso que Warren Buffett tiene un horizonte temporal de inversión que no tiene la mayoría. No, estoy seguro que la mayoría no tenéis un horizonte de inversión tan largo como el que ha tenido Warren Buffett, ¿no? Que ha tenido operaciones que han durado 40 años. Entonces, a corto plazo todavía es más fácil que haya operaciones con pérdidas, ¿no? Incluso invirtiendo a 40 años, alguna acción te puede quebrar o puede languidecer y bajar durante muchísimos años, ¿no? Entonces es muy importante eso, que tengáis un método y que seáis conscientes que en ese método además gestionéis el riesgo y que seáis conscientes de que va a haber estrategias que van a salir mal sí o sí. Por mucho que os esforcéis, por mucho que busquéis la estrategia perfecta, que no existe, pero se alinea el fundamental con el técnico, la macro también, todo está a favor, bueno, pues puede salir mal también, ¿no? Porque de hecho hay imponderables. Imagínate que eres una compañía de turismo y todo te va muy bien, pero claro, de repente viene un virus y la cosa se complica. Entonces, igual tienes ahí 3 o 4 años muy complicados y ya no te quiero contar si en esos años complicados, en los que no tiene ninguna culpa la empresa, pero se han dado unas circunstancias negativas, tienes que ampliar capital y ya luego los beneficios son sobre un número de acciones mucho mayor, con lo cual a lo mejor no vuelves a esos niveles durante 10 o 15 años o nunca, porque luego los problemas a lo mejor te tienes que endeudar porque tienes unos años malos y tal. O sea, y estamos hablando en un caso donde la empresa no habría hecho nada malo, sino que las circunstancias, pues, de repente han empeorado. O eres una empresa que está en una zona geográfica concreta y de repente hay una guerra en ese país. O sea, fijaros cuántos ejemplos nos pueden venir de repente a la cabeza por la cual una estrategia que tiene sentido, que en unas condiciones X pudiera haber salido bien, de repente te sale mal. Por eso es muy importante que tengas diversificación y gestión del riesgo, ¿vale? Muy importante y que seas consciente y lo asumas con naturalidad y sin sufrimiento, que va a haber operaciones donde vas a perder dinero. No pasa absolutamente nada. Yo pierdo dinero muchas veces. Esto es algo que me repito mucho. Bueno, David, qué pesado eres. Bueno, yo creo que aunque repita mucho, se dice tampoco que ni siquiera así compenso la falta que hay de decir esto, ¿no? Que creo que hay que decirlo mucho más. Yo pierdo muchas veces en bolsa y no pasa nada.
Fijaos que no me pongo ni colorado, ¿no? Porque es que es la realidad. Y puedes perder muchas veces en bolsa, muchas estrategias y ser un ganador. Ese debe ser el objetivo. No evitar la pérdida a toda costa, porque eso os va a llevar a quedaros pillados en los valores. Compras un valor a 10 y baja a 5, baja a 8, bueno, primero baja a 8, luego baja a 5. Claro, si llega un punto en el que ya no vendiste, luego va a ser muy difícil darle al botón. Y todos hemos pasado por ahí, todos sabemos de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, asumir la pérdida cuesta muchísimo y de hacerlo hay que hacerlo en la etapa más temprana, cuando, o sea, tú tienes que plantear ya la gestión del riesgo antes de entrar. Oye, pues compro este valor a tanto, ¿qué hago para gestionar el riesgo? Luego esto lo puedes ya profesionalizar o derivar de mil maneras. Yo, por ejemplo, también hago coberturas. Tengo posiciones bajistas en índices que cubren una buena parte de la cartera o una pequeña parte de la cartera o toda la cartera, depende del momento, ¿no? Que funcionan pues como sería un seguro. Luego tiene los stops, que es lo que decía, una orden de venta si se pierde un nivel. David, eso no tiene sentido. Pues explícamelo mientras vamos mirando este gráfico de HelloFresh, donde yo iba ganando un 100% de la inversión y donde me saltó el stop aquí ganando un 60 y pico por ciento. Explícame que no vale para nada, pero yo mientras voy recordando esta historia real, vivida en mis carnes, entonces a mí lo que me dice, no, David, es que eso es una tontería. Bueno, para mí no fue tontería haber vendido ahí HelloFresh. Vale, y además publicado a tiempo real en el centro de traders, que entráramos y luego dónde salimos. Yo hubiera preferido ganar mucho más en HelloFresh. Mis expectativas con HelloFresh eran mayores de lo que luego pasó, pero bueno, pues el título parece que no va tan bien ya, ¿no? Es una empresa disruptiva, un nuevo negocio que le ha ido muy bien, pero ahora pues parece que se desacelera y hay mucha más incertidumbre de si va a ser capaz de crecer el negocio y de que siga escalando, ¿no? Entonces, aquí dio una señal de venta, hubo un doble techo, aquí hubo un doble techo pequeño y luego hubo un triple techo enorme. Ahí ya no es que cambie la tendencia de corto plazo, es que cambia la de medio plazo o incluso medio largo plazo. Y bueno, han pasado meses y la verdad que no me arrepiento de haber vendido ahí. Es más habitual arrepentirse cuando no ejecutas un stop que arrepentirte de ejecutar un stop, porque puede ser que tú ejecutes un stop y luego suba el mercado. Y eso te va a dar rabia, pero realmente no te vas a arrepentir. Al menos si llevas ya un tiempo en bolsa y entiendes que esto va de gestión del riesgo y de tener un método, pues pensarás, he obrado bien, he seguido mi criterio de gestión del riesgo, lo he hecho correctamente, ¿no? Igual, ya digo, no, luego ves el valor que se sube sin ti, ¿no? Y eso da mucha rabia, pero sabes que has obrado bien. Entonces, esto va sobre todo de que tengas un método que tenga ventaja estadística y que apliques una gestión del riesgo. Ya digo que hay varios métodos de gestión de riesgo, ya termino y nos vamos a ver Inditex, pero serían, como decía, el tema de los stops, poner stops en las posiciones. También tienes la opción de cubrir o no la cartera con derivados. Para esto casi habría que ser un profesional y saber lo que se hace. Yo llevo usando derivados desde el año 2006 o 2005, o sea, ya son unos 16, 17 años usando derivados. Entonces, creo que sé lo que estoy haciendo, ¿no? Pero si no tened mucho cuidado porque ahí entra el efecto apalancamiento. Eso no se lo recomiendo y es más, lo prohibiría a los que lleváis poco tiempo en bolsa. Pero es otra opción porque al final funciona como un seguro. En un libro que hay de Daniel Lacalle, que es Nosotros los mercados, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: los derivados se pueden usar de dos maneras. Lo digo porque casi todo el mundo piensa solo en una. Dice, los derivados sirven para aumentar el riesgo, es el caso habitual de la mayoría de inversores, y ahí hay que tener un cuidado brutal. Y dice, y para reducir el riesgo. Y alguien dice, ¿cómo que para reducirlo? Pues por supuesto, si tú tienes una cartera de 1.000.000 de euros y de repente crees o tu sistema te dice que hay riesgo, porque esto no es por creer, hay que invertir siguiendo un método. De repente tu método te dice que pueden venir caídas en el mercado, puedes aumentar liquidez, ir vendiendo posiciones o también puedes cubrir la cartera. Y eso es como un seguro de coche, es como que los seguros cuestan dinero, claro, porque tiene un cierto coste, pero es que estás cubriéndote del riesgo de que haya un accidente en tu cartera. Y si lo hay, pues esa cobertura te habrá evitado el daño. Y luego la otra opción que hay, pero que no es una cobertura total o eso no es suficiente. O sea, podrías hacer una gestión total con cobertura o gestión total con stops. Con lo que voy a decir ahora no es suficiente, pero sí que limita o ayuda mucho
a tener el riesgo más controlado, que es el tema sectorial. O sea, diversificas por número de acciones y también por número de sectores o el tipo de empresa que tienes en cartera. Si tienes en la cartera acciones hipervolátiles, tu cartera y tu curva de capital va a fluctuar una barbaridad. Claro, si tu cartera es, imagínate, Virgin Galactic, Tilray, Peloton, Zoom Video, NIO, hombre, claro, con esa cartera no esperarás tener un recorrido tranquilo en el mercado. Eso va a pegar unos petardazos arriba y abajo terroríficos. Pero no hay que ser tampoco Jess Livermore para anticipar eso. O sea, es cuestión de lógica. Si tú entras en empresas que son hipervolátiles y que ves que el gráfico histórico es movimientos de 50% abajo o 190% arriba, luego 70% de caída, luego se triplica o se multiplica por 8, luego vuelve a caer, pues lo que te va a pasar cuando tú entres va a ser lo mismo que viene haciendo o algo parecido a lo que venía haciendo hasta ahí. Una volatilidad tremenda. Entonces, hay sectores que son menos volátiles. Siempre repetimos en bolsa general, sector de alimentación y bebidas, consumo básico, sector de consumo básico o sector de salud. Son sectores que suelen ser más tranquilos. Te pueden corregir muchísimo también en según qué momentos. O sea, no hay un sector, por eso decía antes que hay maneras, puede ser un complemento a la gestión de riesgo que yo utilizo, pero no debería ser la única arma que tengas en tu caja de herramientas para gestionar el riesgo como inversor. Vale. Venga, seguimos. Nos vamos a ver ahora Inditex, que lo que decíamos es que si supera esos 23-29, activaría una figura de doble suelo y apuntaría subidas a 26. Y luego tendría la resistencia de 26.08, de 29.21 y por último la zona de 32.70, que es resistencia de... La zona, perdón, de 31.70, que es resistencia de largo plazo. Y soporte, como decía, primero 20,53 y los otros niveles comentados. De Inditex, que además de estar interesante, sobre todo si activa esta estructura, es una acción de bastante calidad, de las mejores empresas del IBEX 35, nos vamos ya a Europa. Hay un sector que me llama la atención, lo bien que está funcionando. Es decir, si a mí me preguntaran hace, no sé, un año, David, en un contexto donde el Nasdaq cae un 35%, el SP cae un 28% desde el máximo al mínimo y el Dow Jones cae un 23 o un 24, ¿crees que este sector se va a comportar muy bien? Yo diría no, pero la respuesta es sí. Se está comportando muy bien en un contexto muy complicado y es el sector asegurador. Vale, entonces, Munich Re, dentro de la bolsa alemana, dentro del Eurostoxx 50, bueno, le llamamos Munich Re porque, y es un nombre oficial también que se le da a esta compañía, porque el nombre oficial en alemán es impronunciable. Vale, no sé si intentarlo, pero voy a quedar en ridículo, ¿no? München Rückversicherung, o sea, imposible. Entonces, que sepáis que tiene este nombre larguísimo, pero normalmente se le conoce por Munich Re y no me extraña, ¿no? El ticker es MUV2, ¿vale? Entonces, es una acción del Eurostoxx 50, es fácil encontrarla, obviamente, es una empresa muy grande. El sector en general lo está haciendo bien, porque si miráramos AXA, pues también veríamos un valor bastante fuerte, incluso Allianz. Es verdad que luego hay acciones que están algo más débiles en el sector, pero en general lo ha hecho bastante bien el sector. Y esta es de las buenas, de las mejores del sector. Fijaos que tiene los máximos de toda la historia. Claro, el DAX está lejísimos de máximos, ¿no? Y esta compañía pertenece al mercado alemán. Bueno, pues fijaos que está cerquísima de máximos de toda la historia. Los máximos históricos los tenemos en niveles de 269,40 euros, 269,40. Y si supera ese nivel, pues entraría como lo de Viscofan, ¿no? Que decíamos, entraría en subida libre. Y todo apuntaría pues, a un probable nuevo tramo de subida. Fijaos que se ha frenado 2 veces, es una resistencia horizontal, por tanto, y me gusta mucho el apoyo que hizo recientemente en la media de 200 sesiones. Aquí lo veis, apoyo en la media con sombra inferior alargada. Es una vela muy interesante esta que deja aquí. Estaría entre un doji libélula y una caracasa blanca. Y tenemos soporte, por tanto, ahí en la media, en los 231,10. Luego también tenemos soporte en los 212,70, 212,70 y en niveles de 195,70. Así que mientras la media suba, que además anteriormente había sido resistencia,
y la ha superado y luego aquí ha sido soporte. Es un comportamiento típico y que es interesante y es bueno. Así que, bueno, pues es un valor, ya digo, que se puede mantener en una cartera, a vigilar, interesante, con buen aspecto técnico y con los máximos de la historia muy cerca, que de hecho si lo supera yo creo que todo apuntaría a un nuevo tramo de subida. Y mientras no pierda la media y los 2,3110, el escenario alcista considero que sería el más probable. Y seguimos y nos vamos a ver ahora el valor número 5, vamos avanzando a buen ritmo. Vamos a ir a otra compañía europea. Esta es mucho más desconocida, es probable que muchos no conozcáis el valor. Y estamos hablando, en este caso, de, bueno, el nombre también tiene ahí apellido complicado, pero bueno, Aikstrom, ¿vale? Aikstrom. Y el aspecto técnico os diré que es mejor que el de Munich Re. Vale, me gusta mucho el gráfico que tiene este título. Fijaos, ¿eh? Está además en una consolidación en máximo. Tuvo otra consolidación muy larga que no hizo en máximos, que fue este movimiento lateral que hizo aquí durante 2 añitos más o menos. Y una vez que resolvió el rango por arriba, la subida fue explosiva, ¿no? Ahora probablemente si se produce una subida no será tan fuerte porque no es un rango tan largo y tan estrecho, pero pinta bien porque fijaos, hay mínimos crecientes, los máximos no, están más o menos ahí en la misma zona y de superarlos pues todo apuntaría a un probable nuevo tramo de subida. Hablamos de casi una especie de triángulo ascendente, ¿no? Lo que estaría formando la consolidación tiene forma de triángulo ascendente, siguiendo un poco la pauta, una de las muchas pautas que explicamos desde cero en nuestro curso, ¿no? La de triángulo ascendente. Entonces, lo más probable sería la ruptura por la parte alta, veremos si se acaba produciendo, a ver lo que quería poner era esto, veremos si se acaba produciendo esa ruptura por la parte alta, pero vamos, que tiene muy buen aspecto. Estamos hablando de un valor, de nuevo, ¿no? Otra vez, que con la que está cayendo en Europa, que no es pequeña, ¿no? La caída que estamos viendo en el mercado europeo. Creo que lo podemos ver ahora un segundo. Aquí en Market Monitor, fijaos, el CAC lleva un -15, el DAX un -20, el Eurostoxx un -19, el FTSE un -6, que aguanta mejor por el componente sectorial, mucho valor de sectores de materias primas, y el MIP un -21 y el IBEX un -13. O sea, ha llovido bastante este año, ¿no? Está siendo un año complicado, ¿no? Un año incluso duro para muchos. Entonces, tiene mucho mérito en un contexto así y además hablando de una compañía que es alemana, o sea, el DAX ha caído muchísimo, pero es que algo peor todavía, forma parte de un índice tecnológico y los índices tecnológicos aún han caído más que los índices globales, digamos, ¿no? Y este pertenece al TecDAX. Entonces, bueno, pues es una compañía que tiene muy buen aspecto. Pertenece bueno, se dedica o está especializada en fabricación de reactores y semiconductores y el aspecto que tiene técnico es buenísimo, ¿no? Sí que es verdad que tiene una resistencia, o sea que de comprar yo no compraría justo antes de la resistencia. O compras en soportes o compras en la ruptura de una resistencia. Al menos eso es lo que haría cualquier analista técnico, ¿no? Y yo ya sabéis que utilizo el análisis técnico porque es una herramienta muy, muy potente, muy, muy poderosa. Si lo usas, claro, si no lo usas, pues, o si no investigas, pues dirás, no, eso es una tontería, traza rayas y tal, ¿no? Te quedas con el mensaje, el chiste fácil, y luego cuando cae el mercado un 90 te quedas ahí pillado, ¿no? Y a lo mejor el analista técnico pues le saltó el stop perdiendo un 15, pero luego baja un 80% más o un 70% más. Entonces, en el caso de Aikstrom, pues vemos que tiene buen aspecto, tendencia alcista clara, está cerca de la resistencia, máximos de la historia en 28,18. Si lo supera, queda sin resistencia, es decir, vía libre, camino libre, subida libre. Y soportes, pues tendría en los 23,62, media ascendente, en los 22,43, en los 21,50 o en mínimos de febrero 15,02. Ya es cierto que lleva bastante subida y bastante rápida, ¿no? Pero me gusta lo que está haciendo. Hay que tener en cuenta esa fortaleza. Pensad en una cosa. No siempre es así, pero pensad en una cosa. Si un valor lo hace bien o bastante bien en un mercado débil, ¿qué crees que pasará si el mercado mejora? ¿Cuál crees que es el comportamiento habitual
de un valor que lo hace bien en un mercado débil, cuando el mercado se pone fuerte. ¿Qué pensáis que es lo que suele ocurrir? El ticker está aquí arriba. Perdonad, que aquí arriba os sale el ticker. Os voy a poner una flechita. Supongo que se puede ver bien también en móvil, porque vamos, en pantalla lo veo perfecto. Tengo una pantalla ahí al lado y estoy viéndome a la vez que voy hablando y yo lo veo perfecto, ¿no? Quizá en móvil depende, ¿no? A lo mejor no se ve del todo bien, no lo sé. Pero vamos, deberíais de poderlo ver perfectamente. El ticker aquí y el nombre aquí. Vale, cuando analizamos con ProRealTime, pues ya he puesto para que ahora no haya ningún problema, ¿no? Si yo pongo aquí a Extron ya veréis cómo se va a ver de bien, ¿eh? Vale. Así que así no hay ningún problema seguro, ¿no? Para ver los precios. Pero bueno, vamos a continuar. Así que compañía interesante, con mucha fortaleza. Es lo bueno también de hacer análisis técnico, porque bueno, yo también hago value investing, pero claro, si tú aplicas value investing, y yo mira que tengo analizadas compañías ya, al menos por encima muchas compañías, pero obviamente tener una visión global de miles de valores por fundamentales es casi imposible. Yo tengo un Excel de 2000, pero no están analizadas a fondo, porque si las analizaras a fondo sería imposible. En cambio, tú puedes tener ordenadas y vigilar y rastrear entre cientos de miles de valores y luego seleccionar valores fuertes, ¿no? Entonces, el caso de Aikstrom, pues te podría salir entre valores fuertes haciendo una búsqueda por precio. Por fundamentales también podrías hacerlo, pero si quieres de hacer un análisis muy completo es imposible. O sea, al final no tienes se te van los más fuertes. Quiero decir, tú puedes decir, no voy a analizar empresas a ver si hay buenas y tal. Nunca vas a poder analizar bien y de manera profunda todas las buenas que hay en el mercado, con lo cual muchas se te van a escapar. Sí puedes hacerlo, en cambio, por precio y tener todas las que están más fuertes pues controladas, digamos, ¿no? Venga, vamos a seguir. Y me voy ahora a una compañía que tampoco es muy conocida, una compañía holandesa, Growth, de crecimiento, y que bueno, es verdad que algo ha sufrido porque el mercado, las acciones Growth han caído mucho, pero es que está aguantado muy bien. De hecho, ha caído en la última etapa, en las anteriores aguantaba en máximos, ¿no? Se llama Alfen, el ticker es el mismo que el nombre del valor, ALFEN, y la traigo porque, bueno, está interesante. Por un lado, ha corregido a niveles FIBO de la subida previa, tiene pendiente una gran estructura activada por impulsos FIBO, siguiendo el método que explicamos en Bolsa General desde cero, y la mejor manera, sin duda, de aprender a usar el método FIBO. Y tiene además esta que os voy a dibujar aquí, que es un doble suelo. Fijaos, se ha activado recientemente, ¿no? Después de una vela interesante, como podía ser esta, fijaos que es una vela con sombra inferior alargada, una vela cara a casa, y podemos medir la distancia entre los mínimos y el máximo entre mínimos y proyectar desde el punto de ruptura. Y nos sale, por tanto, un objetivo en torno a 110 euros. Objetivo en torno a 110 euros activado en la actualidad ya en Alfen. Compañía que también ha mostrado bastante fuerza, ya digo, sí, ha tenido una caída, pero claro, teniendo en cuenta que es una acción growth europea y con lo que hemos visto en Europa, pues ha aguantado bastante bien. Estaréis conmigo, ¿no? De hecho, todavía mantiene la media 200 en fase ascendente, lo cual es bastante positivo en general, ¿no? Tener compañías que sean capaces de mantener la media en fase ascendente. Y tiene soporte en niveles de 91,04, 91,04, después en 86,10, en 72,60 y en 59,60. Y resistencias, pues sobre todo tendría los máximos. Yo creo que le puede costar a lo mejor volver ahí, salvo que el mercado se ponga más de cara, pero esto podría ser un pequeño suelo, ¿no? Aquí lo importante ahora es que no pierda esos 91,04. Y resistencia a vigilar de cara a próximas semanas o meses es 120,80. 120,80 euros. Vale, pues hemos terminado el repaso a las 3 europeas, hemos visto antes también 3 españolas y vámonos a ir ahora a las americanas, que en este caso van a ser 4 para completar el decálogo. Venga, vamos a ver ahora una compañía muy interesante, carácter defensivo, es una compañía defensiva, sector de salud, que se ha comportado, como os decía al principio, este sector muy bien, y es Humana. Humana es una compañía del sector salud que se encuentra en clara tendencia alcista. La comenté como valor
oculto ya hace unos meses en el canal de YouTube, en el directo de los domingos, que os invito a todos los que os gusten estos vídeos a que os suscribáis a nuestro canal de David Galán y también a que sigáis esos directos del domingo. Y vemos que tiene pendiente ese objetivo que decíamos por ruptura rectángulo y está yendo bien. Fijaos que va como poco a poco. No ha tenido mucha volatilidad, solo aquí un pequeño descanso a la media y ha marcado un nuevo máximo de toda la historia. Este valor está en subida libre, con la que ha caído, o con la que está cayendo. Lo tenemos en subida libre. Yo, ya sabéis, no soy partidario de eso. No, es que hay que venderlo todo. Yo creo que hay acciones que están fuertes y que se pueden tener en cartera. Otra cosa es que es verdad que la mayoría del mercado se deterioró bastante o que tenemos en el corto o medio plazo una proporción de valores bajistas muy alta, ¿no? Pero quedan y resisten muchos valores con muy buen aspecto. Este obviamente es uno de ellos, ¿no? Así que tenemos ese objetivo pendiente a 576,73 y soportes en la media ascendente, donde además hizo un buen apoyo en el mes de septiembre, soporte 4,53 con 4,53,34, 4,17,32, 4,09,51 o ese amago que hizo muy feo, lo pusieron muy difícil en Humana, con una ruptura en falso de la parte baja, pero ahí dejó unas velas interesantes para girarse y con mucho volumen además, soporte en 349,41 dólares, 349,41. 349,41 obviamente es el soporte clave ya de largo plazo, ¿no? Muy buen aspecto y todo apunta a continuidad. ¿Vale? Valor que se podría tener en cartera, Humana, ticker HUM. Y nos vamos a una compañía muy interesante, bastante más desconocida, aunque ya la hemos mencionado creo que un par de veces, ¿no? en anteriores vídeos. Y en el centro de traders pues hemos sido ya bastante pesados con este título. Es una compañía que se beneficia de la subida del precio del petróleo y se llama Texas Pacific Land. Texas Pacific Land. Me gusta porque, fijaos, entró en subida libre. Ya os digo que normalmente eso es muy positivo cuando un valor entra en subida libre. Eso ocurrió aquí en el año pasado, cuando superó 860. Fijaos el rally que viene después, una vez que entra en subida libre y rompe una resistencia. No siempre pega un rally tan potente, pero suele ser muy interesante aprovecharse de esos tramos cuando entran en subida libre los valores, porque a veces el tramo puede ser intenso, como ha sido este caso, ¿no? Luego viene una caída dura, que la necesitaba, porque el precio no puede subir así a este ritmo. O sea, no puede subir vertical y aquí había pasado a multiplicarse por 4. Por 4 en un año. Bueno, en menos de un año. Por 4 en 6 meses o en 7 meses. Una locura, ¿no? Luego necesitaba, por tanto, una consolidación, porque ningún valor, por muy bueno que sea o por mucho que crezca, va a subir en línea recta constantemente. Suben en zigzag. Es importante que aprendáis y entendáis cómo se mueven los precios, que no es tan sencillo ni es tan fácil. Si no, no le dedicaríamos tanto tiempo a explicarlo en el curso, pero seguro que luego lo entendéis a la perfección. Y aquí, pues seguramente necesitaba su corrección a niveles FIBO, que es lo que ha pasado. Y ahora, de hecho, tiene una estructura alcista que apunta que va a subir más probablemente, ¿no? De hecho, llevamos comentando que es probable que suba más ya un par de semanas y está subiendo más, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía buen aspecto y sigue teniendo buen aspecto. Lo más probable es la continuidad. Está en subida libre, por lo tanto, sin resistencias y soporte en la media ascendente en niveles de 1.608 dólares, en niveles de 1.379 dólares o en niveles de 1.233 dólares, ¿vale? Junto a la media 200 ascendente. Objetivo alcista activado, siguiendo nuestro método de impulsos FIBO y pues todo apunta a continuidad, un valor que se podría de momento a día de hoy mantener en cartera, donde lo más probable, ya digo que nadie sabe lo que va a pasar y quizá se hunda, pero lo más probable a día de hoy con la estructura que tiene de precios es la continuidad de las subidas. Y es, alguno dirá, David, pues entonces si no es seguro, no, pero seguro no es nada. Pero tener las probabilidades a favor ya es algo muy importante, no es baladí, no es insignificante esto, es cómo se puede ganar dinero en bolsa, teniendo un método que te dé cierta ventaja estadística, que vuelque las probabilidades a tu favor. Vale. Más, visto Texas Texas Pacific Land, que ya con lo de Texas me venía el valor de semiconductores a la cabeza, que lo tenéis aquí además. No, Texas Pacific Land, que el ticker es TPL. TPL. Y nos vamos a ir a otro valor defensivo en este caso,
como el primero que vimos americano, Humana, y del sector de salud, pero en este caso una compañía farmacéutica, y es Merck & Company. Merck & Company. Es verdad que a lo mejor ahora necesita descansar un poco porque acaba de llegar al máximo de la historia. Fijaos, otro valor en subida libre. O sea, nunca estuvo tan alto como ahora. O sea, que hay valores que están fuertes, ¿no? No me los estoy inventando, están ahí, ¿no? Y hay más, hay bastantes más, ¿no? Pero bueno, es verdad que son minoría en la actualidad, ¿no? Respecto a los que están débiles. Entonces, aquí han pasado un par de cosas. Una, que ha cumplido el doble suelo que avisamos a todos los seguidores de Bolsa General hace un par de semanas, hacia 92,62. Y tenemos pendiente un enorme triángulo roto al alza, este triángulo simétrico gigantesco, además clarísimo, porque hay máximos decrecientes y luego hay mínimos crecientes y te cuadran perfectamente para formar este triángulo que rompe en el punto exacto donde debe de romper para que la estructura sea válida, para que el objetivo haya que tomarlo muy en serio, y ese objetivo sigue activado. Es verdad que llevamos ya meses comentándolo y que poco a poco se va acercando a él. Veremos si acaba cumpliéndolo, ¿no? Un objetivo a 100,30 dólares aproximadamente. Encima, además, también tiene una estructura por nuestro método FIBO, pues se marcha a una, digamos, en la misma dirección, ¿no? Así que valor interesante, defensivo, con soporte. Además es de calidad, es una compañía dentro del sector salud de las buenas. Tiene un primer soporte en 84,48 dólares. 84,39, perdonad. 84,39 es un primer soporte, son los mínimos del doble suelo. Después también estarían los 82,19, los 71,08 o los 69,08. Ahí es donde tendría soportes Merck. Y luego tendríamos el número 10, vamos, ya hemos visto ya 9 posibles oportunidades de inversión, 9 estructuras en varios gráficos, y nos queda analizar uno en la bolsa americana. Y en este caso, además como novedad, no hace mucho propusimos en Bolsa General una estrategia o una estructura bajista en Tesla, que fue esto que veis aquí, un doble techo y una divergencia bajista. Y cumplió las dos, ¿no? Bueno, pues hoy no tendría por qué, podría haber anulado las dos. O sea, quiero decir, esta vez salió bien, pero también puede salir mal. Se puede operar en las dos direcciones, ¿no? Entonces, bueno, hoy ha quedado un top 9, ¿no? Muy alcista o con valores que están fuertes y buscando un poco el lado largo, pero voy a completar el decálogo con una compañía que pinta regular, ¿vale? Y en este caso, pues sería para buscar una posible estrategia bajista, ¿no? Y vámonos a irnos al mismo sector que Tesla, es decir, vamos al sector de automoción y también en bolsa americana, y es Rivian Automotive. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un título que desde que salió a bolsa, que en mi opinión salió carísimo, porque es que esto no producía nada. Entonces, todo expectativas, ¿no? Tuvo una purga muy grande, de hecho aquí fui muy negativo, lo comenté, dije, bueno, esto lo normal es que caiga fuerte, ¿no? Lo dije en algún directo y efectivamente cayó un 60%. Es verdad que, bueno, ya ha mejorado algo el comportamiento relativo, ha sido capaz de rebotar desde 19 y pico a 40, se ha doblado, pero aquí fijaos que ha llegado a una zona de resistencia y ha roto hace unos días este rango lateral. Tenemos varios toques arriba y varios abajo y como veis se ha roto a la baja. Entonces, podemos aquí medir la anchura del canal, la anchura del rectángulo y proyectar desde el punto de ruptura. Entonces, tenemos ya medido el rango y proyectamos. Hombre, lo ideal sería que confirme por rompiendo 28,62, pero técnicamente ya está activado el objetivo bajista. Así que mientras no supere 40,86, pues es más probable, obviamente no es seguro ni hay certezas, pero sería más probable ir a buscar el objetivo, que sería 21,29, que no la continuidad alcista. Así que estructura bajista, terminamos el decálogo con una estructura bajista en Rivian. Resistencia en la media descendente en 37,39 y en los 40,86 que comentaba antes. Bueno, ya David, pero yo puedo
seguir una estrategia bajista? Pues sí, por supuesto. De hecho, antes de analizar el valor, he ido a mirar la lista y comprobar que había cortos disponibles. Tenéis aquí una lista en eBroker en la que podéis ver si hay cortos disponibles o no en cualquier valor por orden alfabético, en Europa o en Estados Unidos. Entonces vamos aquí a ver Rivian y me pone aquí que sí, cortos disponibles. ¿Vale? Entonces es susceptible de poder hacer una estrategia bajista en el título. Así que bueno, pues esta sería la última del decálogo, valor que fijaos tiene la media en fase descendente, hace poco que ya cumple 200 sesiones cotizando y ya sale la media y de momento sale con la media 200 descendente. Yo veo perfecto el vídeo, no sé si está 720, me pone por aquí, obviamente esto yo no soy el que organiza este vídeo, pero yo es verdad que lo veo muy bien en otra pantalla que tengo por aquí. Sí que es posible que igual esté en 720, no sé cómo se cambia. Lo apunto aquí, intento a ver si en el próximo trimestre podemos mirar si se puede hacer en 1080, vamos, pero yo como no organizo este vídeo no tengo ni idea a cuánto está, pero vamos, lo apunto y para que no se me pase, si se puede hacer en la siguiente, si es que no está a 1080, ¿no? Que comenta por aquí José Luis. Vale, no te había visto ir en corto, David. Bueno, yo llevo usando posiciones bajistas desde el año 2006. Obviamente soy consciente y mi mensaje es el que es y no paro de repetirme y mucha gente me asocia a ser positivo siempre, porque me he pasado siendo positivo con Wall Street pues más de una década. Es verdad que el mercado se ha multiplicado por 7. Entonces, creo que ha estado mucho mejor eso que estar negativo durante 12 años, que es algo que también eso ha sido mayoritario, ¿no? Estar negativos y diciendo que venía una gran caída desde el año 2011. Entonces, no siempre el mercado sube. Esto es algo que repito siempre. De hecho, en los vídeos de los directos del domingo siempre os dejo un enlace abajo de esos vídeos donde os pongo mi primera conferencia en Madrid, donde fui terriblemente negativo. Pero claro, era en marzo de 2008 cuando di esa conferencia. Y si no soy negativo ahí es que no soy un buen analista técnico, ¿no? Y no soy un buen experto. Entonces, esa fue mi primera conferencia en Madrid, Bolsalia 2008, creo que fue en marzo, y mi conferencia me tocó hablar de la bolsa española, de los blue chips y del IBEX, y yo fui terriblemente negativo. Vamos, de hecho me pusieron un apodo en Invertia, que era en el foro donde yo me movía entonces, me pusieron un apodo durísimo, era hijotal terrobajista. Pero claro, no es que yo fuera terrobajista, es que los índices habían hecho, muchos de ellos, un doble techo o un triple techo de libro, algunos varios, como el Eurostoxx, hizo varios dobles techos seguidos, y teníamos ya la media 200 sesiones siendo en fase descendente. Y bueno, intuía que iba a ser resistencia después de una caída fuerte. Habían tenido el primer tramo de caída, pero como veníamos de muchos años subiendo, todavía había mucho optimismo, pero muchísimo. Veníamos de mucha euforia, porque hubo años muy buenos de bolsa, no solo de una bolsa, sino que todas las bolsas a nivel global habían subido mucho, había muchas ganancias y aquel evento estaba a tope, estaba a reventar. Aunque ya había desplomes, recuerdo el sector inmobiliario, que fue de lo primero en caer, ya se había desplomado de manera brutal, o sea, ya estaba eso estaba ya, ¿cómo se dice? Me sale derribo, no me sale cómo es la frase hecha, pero vamos, estaba destruido ya. O sea, la caída había sido estrepitosa. Y había otros valores que aguantaban todavía bastante bien, ¿no? Pero ya había mucho daño, la cosa pintaba horrible, ¿no? Entonces, yo tengo una visión de largo plazo y creo que el dinero se hace en el lado largo. Pero sí me cubro y sí he hecho muchas posiciones bajistas. De hecho, tenemos un boletín de estrategias en Bolsa General que casi siempre está en el lado largo, pero de vez en cuando también hay coberturas. De hecho, ahora tenemos una pequeña estrategia bajista y vamos, desde 2008 se hacen estrategias bajistas en ese boletín, pero muchas menos que en el lado largo. ¿Por qué? Porque el mercado pasa más tiempo subiendo, porque en el lado largo la ganancia potencial es infinita. No vas a ganar infinito, obviamente, pero quiero decir que tú compras un valor a $2 y puedes subir a 30. De hecho, ha pasado ya muchísimas veces que haya valores que se hayan multiplicado por 15. Tesla se ha multiplicado por 200 o 500. Amazon, Microsoft, o sea, Domino's Pizza, son valores que se han multiplicado por 200, 300, 500 veces en bolsa. En cambio, en el lado bajista,
lo más que puedes aspirar a ganar es un 99,999%. Un 100% es el tope que tienes, ¿no? Y luego hay mucho más riesgo. Si el valor quiebra, queda como en un limbo, tienes que ver el contrato del CFD o de lo que tengas. Si, ¿qué más tienes? No siempre hay cortos disponibles en los valores que tú quieres. Es verdad que hay bastante abanico, pero yo recuerdo que en 2008 tuve muchos problemas para ponerme bajista donde yo quería ponerme bajista. De hecho, no pude. Entonces teníamos que bajar al siguiente escalón. En los valores más débiles donde yo me quería poner bajista, que por cierto se hundieron de manera brutal, recuerdo quererme poner bajista en Mediaset y en Colonial y no poder. Y entonces me tuve que conformar con Grifols y con algún otro. Pero claro, esos ya no caían tanto y los rebotes de esos valores eran muy duros, porque en las caídas, los rebotes, cuando hay volatilidad tremenda, como 2008, que no hemos visto nada parecido en estos últimos 14 años, los rebotes son brutales. Yo recuerdo una estrategia bajista en Grifols ganando un 14% y al día siguiente no estaba ganando nada. Eso para que os deis cuenta la volatilidad que puedes tener en un mercado bajista. Vale, entonces sí, bajista sí, pero si vas con estos ajustados de corto plazo, y cuando digo ajustados digo del 10, 15, 16%, es que te pueden echar en 24 horas en uno de esos rebotes. Vale, entonces suena muy bien, La Gran Apuesta es una muy buena película y hay casos de éxito en el lado bajista, pero muchísimo cuidado con el lado corto. Yo no abusaría de ese tipo de operativa, pero de vez en cuando alguna cobertura o estrategia de pares, sabiendo lo que haces y con gestión del riesgo, sin hacer locuras de apalancamientos ni cosas raras, pues puedes también cultivar el lado bajista desde una óptica profesional. Yo lo que os digo es que tenéis que hacer las cosas bien, no hacer locuras, no apalancaros. Sé que la gente tiene prisa por invertir, pero sería muy importante que os forméis primero. Pero es que me caes muy mal. Bueno, pues fórmate con otra persona. Pero es muy importante que te formes de manera seria y profesional. Si no es con bolsa general, aunque llevamos más de 15 años y tengamos ahí una R de premio a mejor escuela para formarse en bolsa, pues quieres ir a los que quedaron segundos o terceros o lo que sea, perfecto. Pero es muy importante que os forméis primero y también sería bastante interesante que primero operéis en demo después. Sé que ahí vais a tener ganas de operar, lógicamente, todos hemos pasado esa fase. Cuando aprendes quieres operar, pero al menos no metas todo el capital al principio, que es cuando más errores vas a cometer o cuando menos sabes de bolsa. Y luego, pues poco a poco. Eso ya depende luego del horizonte temporal, de tus necesidades, porque no es lo mismo una persona de 80 años que tenga muchos gastos a una persona que tenga 30 y tenga muchos ingresos. Pues puede ir haciendo que la bola de nieve se vaya haciendo más grande, incluso asumir riesgos un poco mayores. El porcentaje en bolsa dedicado puede ser mayor. Yo, por ejemplo, desde un punto de vista teórico, dirían que yo soy muy agresivo. Yo no me lo considero, pero qué agresivo. Tiene todo el dinero ahí metido en bolsa, ¿no? En momentos normales. Ahora sí que tengo una cobertura en el mercado bastante grande desde hace ya meses. La voy fluctuando, pero está por encima del 60%, del 50% desde finales del año pasado, prácticamente todo el tiempo, y en muchos casos más de un 60 y de un 70. Pero en momentos alcistas yo estoy al 100% en bolsa y prácticamente todo el ahorro que ahorro lo mando al broker y lo sigo invirtiendo. Ahora sí que llevo unos meses ya un poco más en fase defensiva. He acumulado ahorro y bueno, ahora pues lo intentaré usar con las oportunidades que se van a generar. Pero en la fase de 2020, 2019, pues yo lo que hacía era ahorro pues para la operativa, ahorro para la operativa y la bola de nieve que se vaya haciendo grande, ¿no? Pero también porque pues yo tengo un salario, tengo otras vías de ingresos, tengo cierta seguridad, no gasto mucho tampoco, no vivo en Barcelona y ni soy una persona que necesite, eso también va en la personalidad, soy una persona que creo que tengo personalidad y no necesito impresionar a nadie. Tengo esa suerte de no necesitar tirar el dinero para impresionar a otra persona porque yo no me valoro a mí mismo, ¿no? Entonces la forma de que me valoren los demás es derrochar dinero o demostrar un estatus a los demás. No tengo ese problema, entonces gasto en lo que quiero, en lo que me apetece, nunca por estatus, ¿no? Entonces, depende de cada persona, pero hacerlo progresivo, eso es mi consejo. Luego cada uno que haga lo que le dé la gana, al final es vuestro dinero, pero tomároslo muy en serio porque cuesta mucho ganarlo y no es cuestión de ir al mercado a regalarlo o a tirarlo, ¿no? Obviamente habrá rachas malas, yo las tengo también, pero no puedes ir al mercado a tirar el dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar, ¿no? Venga, voy a intentar contestar un par de vuestras dudas antes de
terminar el directo o el seminario de hoy, ¿no? Que espero que os haya gustado. Que no me habéis dicho, ¿qué os han parecido el top 10? ¿Qué os han parecido esas 10 acciones que hemos analizado en el día de hoy? ¿Qué os ha parecido el seminario? Y nos vamos a las preguntas. Fran, por ejemplo, me dice, ¿cómo veo Nike? Venga, pues vamos a ver Nike. Bueno, Nike es un título que está muy débil, ¿vale? Entonces, es posible que en algún momento genere un suelo enorme y vengan subidas a largo plazo. De hecho, yo soy positivo a largo plazo, en general, ¿no? Pero no veo todavía las condiciones, que es lo que os expliqué y creo que lo entendió todo el mundo que vio el directo del último domingo. Bueno, menos una persona que creo que no lo entendió, pero la mayoría lo entendió y lo que vuelvo a repetir es que no veo las condiciones óptimas típicas de un gran suelo. Algunas sí, por ejemplo, hay pesimismo, hay un gran número de puts compradas, o sea, mucha gente que ha cubierto la cartera. Los mismos que compraban antes Peloton y Zoom el año pasado y que decían que iban a la luna, ahora después se desplomaron un 90% ese tipo de valores, pues ahora están bajistas, ¿no? Están comprando puts. Entonces eso es una señal positiva. Pero yo sigo muchos semáforos que funcionan de inversión y no me cuadran muchos de ellos con que estemos en un suelo definitivo, o al menos que ya estemos ahora arrancando la subida. Creo que hay riesgo de que volvamos otra vez a caer tras el rebote. Entonces, no sé cómo va ahora el mercado. Vale, 0,86, rebotando un poquito desde mínimos, pero les está costando mucho rebotar, ¿no? A las bolsas americanas y eso que hoy tenían una buena excusa con subidas en Adobe, a pesar de que bajó las expectativas de beneficio para el año próximo y con la subida de Netflix tras unos resultados bastante buenos, o sea, al menos nada que ver con el apocalipsis que el precio descontaba desde hace un tiempo, ¿no? No sé si vendrá un trimestre muy malo el próximo, pero realmente los resultados de Netflix no son tan malos para haberse metido la leche que se han metido en bolsa, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy había una buena excusa para subir y la mayoría de valores están bajando. Entonces, hay nubarrones en el horizonte. Ya dije que estamos en un escenario complejo desde noviembre del año pasado, así que yo sigo positivo a largo plazo pensando que esto es una corrección de la subida previa, una corrección a niveles FIBO, pero si me preguntas, David, ¿crees que ya esto es un suelo definitivo, ya no hay peligro? Todavía veo cierto peligro, porque no me gusta, por ejemplo, no me gusta lo que veo en la línea D, no me gusta cómo está el fondo de mercado. Sí que hay algún brote verde. Yo estaría muy atento, por ejemplo, antes de seguir con Nike, estaría muy atento al Russell 2000. Creo que es uno que nos puede dar muchas pistas porque es un índice amplio. Y van amagado aquí con un doble suelo, pero fijaos que ya es que le cuestan horrores, ¿no? La parte buena es que, a diferencia de otros índices americanos que han marcado ya nuevos mínimos, este índice se sigue frenando en el mínimo anterior y este tiene la opción de hacer un gran suelo. No hablo de esta posibilidad de rango lateral o pequeño doble suelo, sino hablo de superar este nivel. Si rompiera este nivel, creo que lo peor habría pasado en Wall Street y yo, a cada uno que haga lo que quiera, pero yo volvería a asumir riesgos y probablemente me quedaría ya sin coberturas. Iría seguramente ahí ya a pecho descubierto, digamos, ¿no? Y quizá ampliaría todavía más la cartera que tengo. Entonces, 2033 puntos, resistencia clave en Russell y por encima mejora muchísimo. Y luego estábamos con Nike, ¿no? Es que la veo muy débil. A mí es un valor que me gusta a largo plazo. De hecho, es una espinita que tengo clavada porque he estado a punto de invertir en Nike un par de veces. Una que estuve muy cerca de invertir ahí en Nike, fue aquí, con la ruptura de un triángulo y una cuña. Además fui muy pesado con el valor en el centro de traders. Pero claro, al final elegí otros valores. También tengo que decir, en mi defensa, ¿no? Que yo tenía menos dinero del que tengo ahora. Que yo voy ahorrando y la bola de nieve va creciendo. Esto fue hace ya más de 5 años. Y elegí otros valores, ¿no? No tenía tampoco tanta opción de elegir. Ahora tengo una cartera bastante más amplia. Y no entré. Y entonces ya, pues ahí me quedó una espinita. Estuve cerca de entrar también en la caída de marzo, pero escogí otros valores, por ejemplo, Alphabet. No me quejo, tengo que decirlo, pero cogí valores que, bueno, en general no todos, pero lo han hecho en la media, lo hicieron bastante bien a partir de ahí. Pero ahí tuve otra oportunidad, ¿no? Y entonces no quiero ya que a la tercera probablemente vaya a ir la vencida. Entonces lleva mucha caída y si hiciera algún suelo importante, probablemente me podría convertir a lo mejor en accionista, no lo sé, ¿no? Pero la vigilaría. O sea, es un valor interesante, pero falta que dé algún punto de entrada. Está débil y bajista, media descendente, resistencia en 118.13,
muchos obstáculos. Incluso este gap no lo ha sido capaz ni de cerrar, este último gap. Así que de momento, porque estamos hoy, entonces yo no puedo adivinar el futuro. A día de hoy, con lo que tengo en la pantalla aquí delante, yo no puedo ser todavía positivo con Nike. Sí creo que seguramente se puede generar una oportunidad, o incluso en Adidas, que lleva todavía más caída, pero de momento están en fase bajista y no hay señales de giro. Y yo no voy a tener casi nunca la señal de giro en el mínimo, o sea, necesito una pauta de suelo, una pauta de giro, necesito algo en que basarme para pensar que lo peor ha pasado. No tengo todavía ningún elemento, hay aquí una especie de isla pequeñita, pero no tengo un suelo claro formado en Nike. Soportes, tiene uno pequeño en 85.07 y en 82.22. A la espera de que forme algún suelo o empiece a romper resistencias, ¿no? Mejor así rompe la media descendente en morado, la bajista de medio plazo roja y los máximos decrecientes 108.86 o 118.13. Venga, más. Tesla, que presenta resultados. Bueno, la vimos antes, ¿no? La ojeamos antes un momento. Tesla es una compañía de la que habla todo el mundo muy mal y yo siempre me mantuve en un sano escepticismo. No la miré con malos ojos nunca, porque claro, yo la vi alcista y para mí, el peso del análisis técnico es muy grande, ¿no? Y luego además la miraba por fundamentales y a lo mejor es porque tengo querencia también a pensar a futuro, a largo plazo y porque he visto la trayectoria de Amazon, la he estudiado muy a fondo. Entonces soy consciente que hay compañías que a veces tienen PERs desorbitados, pero si tienen un crecimiento suficientemente largo durante varios años, lo que en su día fue un PER descomunal puede acabar convirtiéndose en un PER normal y razonable. Ese proceso se ha visto en Amazon, por ejemplo. Y ese proceso se puede estar viendo en Tesla. El PER está bajando a una velocidad muy grande. Yo escucho, no, es que él tiene un PER desorbitado, entonces tiene que caer. Eso es un relato, es una mentira, vamos, una mentira que se desmonta enseguida, porque aquí, en el año 2016, tenía PER 500, lo voy a poner aquí para que podáis comprobar todo lo que voy diciendo por si alguien cree que estoy mintiendo o lo que sea. Vale, aquí tenía PER 500, 400, entonces hay quien dice, no, David, es que ahora está PER 100, ¿cómo va a subir? Bueno, no está ni a PER 100, creo ya, PER 90, ¿cómo va a subir? Pues aquí desde PER 500 se multiplicó por 28. Hubieras multiplicado tu dinero por 28 veces comprando a PER 500. Entonces, sé que esto llama la atención y que suena mejor lo otro, decir, no, es que a PER 500 burbuja, pero es que eso no es verdad. El PER varía según los beneficios. Entonces, si una compañía crece durante muchos años, cosa que ocurre en algunas compañías, ese PER de 500 puede acabar convirtiéndose en una oportunidad de inversión. Entonces, yo no estoy diciendo que haya que comprar empresas a PER 500. Lo que os estoy diciendo es que eso es un análisis muy simplista, pero muy simplón, el que yo podría haber hecho hace 18 años, cuando era un principiante, ¿no? Pero hay que dar un pasito más. Entonces, a mí no me dicen, no, PER 500, bueno, la veré con más prudencia a lo mejor, pero no descarto ya directamente, no, PER 500 es ininvertible, no. Simplemente tengo que ser consciente que aquí hay más riesgo porque están descontando años de crecimiento. Y como no se produzcan, cuidado, porque no hay nada más peligroso que comprar una acción growth a precio growth y que deje de ser growth. David, ponme un ejemplo. Mira, muy sencillo. Vamos a ver un par de ejemplos de qué ha pasado con acciones donde se descontaba crecimiento y el crecimiento desaparece. Peloton Interactive. Mira un ejemplo. Se descuenta que es una acción growth, cotiza como una acción growth, pero alto, pero claro, cuando de repente el beneficio no va, las expectativas se desinflan, pues el precio entonces tiene que volver a otro sitio. Ese es el riesgo de invertir en una growth. Pero también podía haber pasado, yo nunca me emocioné con Peloton, aunque la verdad que había cada cosa que tuve que escuchar, pero bueno, en el caso de Peloton podría haber salido bien, podría haber triunfado mucho, aunque había que entender que había que tener cuidado porque podía ser una operativa beneficiada por el confinamiento y que había que ver normalizando beneficios en un momento más normal, sin que la gente tenga que estar encerrada en casa, qué comportamiento podría tener la empresa, ¿no? Había cierto riesgo. De hecho, no lo digo ahora. En enero de 2021, pues yo lancé un tuit reflexionando sobre que tenía dudas y que con compañías muy beneficiadas por la situación de confinamientos, de la crisis sanitaria, a ver cómo funcionaban posteriormente durante este año, qué resultados daban. Y mencioné a Peloton y a Zoom. Está ahí el tuit, os lo busco si queréis, ¿no? Pero vamos, que está ahí. Entonces, no hay nada peor que una acción que cotiza como growth y luego deja de crecer.
Otro ejemplo, pues es el de Zoom Video, ya que hablaba de él. Fijaos aquí. Compañía Growth, cotiza como una Growth y de repente no crece tanto. Otra, esta es menos conocida, pero vamos, que fue terrible. Douyu, una compañía china. Aquí lo tenéis. Cotiza como una compañía Growth y después de repente deja de ser Growth. Entonces le meten ahí de 20 a $1, ¿vale? De 20 a $1. Otra china que crecía bien y de repente deja de crecer. Ya ha cambiado de nombre, lo cual suele ser señal de que la historia fue muy mala y quieren que la gente se olvide de su historia. Ahora se llama Hello Group. Vale, le cambiaron el nombre porque además el nombre que había cogido anterior cogió muy mala fama por un juego un poco siniestro que hubo, ¿no? Era el doble Mo. El doble Mo, 2 veces Mo, pues era el nombre de esta compañía. Ahí está. Y era una compañía growth que crecía bastante. De repente se estanca ya, empieza a decrecer, entonces pasas de 40 y pico a 4 y aún puede seguir cayendo mucho más. O sea, es una compañía peligrosa. Claro, si una compañía crece, el precio normalmente va a tender a descontar pues una valoración mayor, porque se descuenta que puede crecer así durante unos años. Pero si esa compañía donde se descuenta que puede crecer unos años de repente no crece, tienes un problema gravísimo. Es una de las maneras donde puedes perder casi toda tu inversión, comprando una acción growth a valoraciones muy altas y que de repente esa acción deje de crecer. Pero lo que estoy diciendo, lo que estoy explicando es que hay casos, pasa que hay que analizarlo muy bien, porque no es, no, yo creo que Peloton va a triunfar ya. Tienes que tener mucho cuidado y tenerlo muy claro, porque como te equivoques, la caída puede ser terrible. Hombre, para eso están los stops también, pero quiero decir que como tú compres una acción growth, no hagas nada y deja de ser growth y empieza a bajar los beneficios, la caída va a ser del 90, 85%, 98%. O sea, va a ser una hecatombe, no va a ser una corrección, va a ser una caída que quizá no se recupere nunca. Vale, entonces, de esas tenemos muchas acciones growth, han dejado de crecer o de esperar tanto crecimiento y han tenido unas caídas tremendas. He puesto unos ejemplos para que las entendáis, ¿no? Venga, un par de preguntas más antes de terminar. ExxonMobil, venga, pues vamos a verla por aquí. Bueno, está ligada obviamente al precio del petróleo y aquí pues lo que podéis ver pues es que es una compañía que está en tendencia alcista, o sea, se puede tener en cartera. Por análisis técnico está alcista. Primer soporte, niveles de 83-89 y luego niveles de 79-91. Y la resistencia que la tiene cerca sería 104,55. O sea que no tiene mal aspecto. ¿Qué problema tiene esta compañía? Pues para eso voy a poneros ahora gráfico semanal. Vale, en gráfico semanal, como podéis ver, pues el problema que tiene esta compañía es que en las caídas pues suele sufrir también mucho, ¿no? Por ejemplo, aquí en 2008 de $69 bajó a 40. Pero es que en la caída que tuvo a partir de 2014 pasó de 75, ojo, de 75 a 27, hasta que ya en 27 pues te forma la típica figura de suelo, de cambio de tendencia, de la que ni te enteras como no mires los gráficos, claro, ni te enteras, pero aquí hace una clarísima figura de doble suelo y a partir de ahí pues viene ya la subida. Vale, entonces, bueno, ExxonMobil sería un mantener. Es verdad que lleva mucha subida y no está en el timing óptimo, digamos, de empezar, de entrar, ¿no? Pero de momento, mientras no haya señales de cambio de tendencia, podría ser un mantener, ¿no? No habría señal de giro. Soporte, el primer soporte estaría vamos a ponerlo en diario mejor. Vale, así. El primer soporte estaría en la zona de la media y luego, ya os lo decía, ¿no? En 83-89 y en los mínimos de 79,91. Mientras no pierda esos niveles, más probable subir que bajar y podría ser un mantener. Pero es verdad que lleva ya mucha subida y la subida no va a ser eterna, ¿eh? Además que suele tener un comportamiento muy cíclico. Este tipo de compañías cuando caen pueden caer un 60, 70, 80%, ¿eh? Vamos a ver otra más, por ejemplo, Amazon. Bueno, Amazon tiene una cosa buena y una mala, ¿no? Yo la estoy vigilando para volver a entrar. Aquí, ¿qué tienes? Tienes un valor que tiene una tendencia, tienes una estructura alcista, pero la media 200 está en fase descendente y todavía le cuesta mucho subir. El comportamiento relativo no es muy bueno, ¿eh? Le está costando mucho seguir con las subidas. Entonces, bueno, mientras no pierda 101, tiene objetivo alcista 155, pero
me gustaría que hiciera alguna estructura, aparte de la que ya tiene, que hiciera otra estructura por aquí que me avise que esta corrección ha terminado. ¿No? Porque por aquí dijimos que era un valor interesante a vigilar si corregía y tras la corrección hacía un suelo. Ya ha corregido y ahora falta ver si hace algún suelo por aquí. Resistencia en la media descendente, resistencia en 136,48 y resistencia en 146,57. Entonces, bueno, no lo tengo muy claro, ¿no? Por un lado tiene ese objetivo, mientras no pida 101, quizá no soy negativo, pero tampoco es que no tiene mucho momentum ahora mismo, no tiene mucha fuerza. Le falta eso, que estabilice, que forme algún suelo y entonces sí, pues podría ser muy interesante. En general, es algo que estoy viendo, las FAN que lideraron las subidas durante muchos años no están muy fuertes en los últimos tiempos. ¿eh? De hecho, alguna FAN se mantenía más o menos fuerte y hoy por hoy es que no hay ninguna de las FAN que estén muy fuertes. No ha mejorado Netflix, que curiosamente fue la primera en caer. Ya dijimos que había que estar atentos a los primeros valores que empezaron a caer de growth, como Netflix, para ver si luego eran los primeros en subir. Y es verdad que en caso de Netflix sí que se ha producido una cierta mejoría. Vamos a ver el gráfico. Bueno, una clara mejoría, porque ha roto la media descendente. Es verdad que ahora falta ver si la media se gira al alza o la media pasa a ser soporte. Pero bueno, hay una mejoría. Vale, entonces está lejos de los mínimos, está mejorando un poco. Lo que pasa es que la caída fue terrible. O sea, yo no me esperaba esto, pero ni de broma, vamos, ni de lejos me esperaba yo esta caída en Netflix y ha tenido una corrección brutal, o sea, terrible. Hoy, buena noticia, porque los resultados que ha presentado no son malos y veremos si ahora la media pasa a convertirse en soporte. Y eso sería una señal de fortaleza. Los indicadores sí que han mejorado ya bastante y falta ver si la media se gira al alza, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya hay una cierta mejoría. Alphabet, me pregunta Nando. Venga, vamos a ver Alphabet. Bueno, en el caso de Alphabet tenía un rectángulo roto a la baja. Yo sí que es verdad que pensé que iba a volver a subir cuando hizo este nuevo rango, porque avisamos de esta caída hace meses, pero me despistó este rango roto por arriba. Esta especie de rango, aquí cuando rompió, sabía que la media era resistencia y lo comenté, pero pensaba que a lo mejor ya le tocaba subir. Comenté, cuidado con la media, que puede ser resistencia, pero activado objetivo. Y decíamos, tiene pendiente esta estructura, pero parece que quiere ya reestructurarse al alza. Y no fue así. Se chocó con la media, que ya dijimos eso sí, que era resistencia, y se fue a cumplir el objetivo que llevamos avisando varios meses. Una vez cumplido, yo creo que ahora hay bastantes opciones de que pueda formar un suelo en breve y que pueda ser una buena oportunidad, porque ha corregido ya niveles FIBO de la subida previa, ha purgado los excesos, creo que está una valoración más que razonable y a largo plazo pues yo soy muy positivo con Alphabet, ¿no? Pero es cierto que el momentum, lo que decía antes, de las FAN en general, no han mejorado mucho. O sea, han empeorado mucho el momentum de las FAN. Han pasado de liderar a que muchos días, pues ves que lo hace peor que el mercado, las FAN, ¿no? Entonces, podemos analizarla incluso como índice rápidamente. A mí es un índice que me gusta vigilar, es este que veis aquí. Y fijaos, sí que es verdad que hizo un suelo aquí en... Fijaos, sí que es verdad que hizo un suelo y no sé por qué faltan un par de sesiones aquí. Vale, a ver, voy a probar si la tengo por aquí, que no sé si tengo este índice aquí en ProRealTime. No, en ProRealTime no lo tengo. Bueno, pues os lo enseño aquí, pero faltan unos días. O sea, probablemente estamos un poquito más abajo, yo creo. ¿eh? Igual estamos por aquí, pero bueno, sirve para un poco explicar la situación. Fijaos que hizo un doble suelo en los mínimos de mayo, lo cumplió, rebotó a la media y la media de momento sigue en fase descendente. Fijaos la caída que lleva este índice. Había subido una barbaridad, eso es también cierto, ¿no? Pero ahora la caída ha sido tremenda, casi un 50%. Entonces, la media está en fase descendente. Este es un buen termómetro también para ver lo que puedan hacer las Amazon, las Alphabet, ¿no? Lo que están haciendo de forma conjunta. Esto es un índice de 10 valores. También hay alguna China metida aquí. Entonces, no solo son las FAN, el acrónimo de las 5 F de Facebook, no, es un índice de las tecnológicas más importantes del mundo, son 10. También está incluido Tencent y creo que también Alibaba. Entonces, bueno, como veis, es un índice que ahora está débil y le falta romper la media. Yo creo que cuando eso se produzca, yo pensaré que ya es probable que veamos subidas en general en las FAN. Igual no en todas, pero sí en la mayoría. O sea, que lo peor habría pasado en las Alphabet, en las Amazon, en las Apple, en las Meta Platform, etcétera, ¿no? Pero de momento todavía les está costando bastante, ¿no? Y no han podido con la zona de la media. Y termino con Adyen de la bolsa holandesa. Hay un montón de preguntas, pero es imposible contestar todo.
Vamos a ver Adyen de la bolsa holandesa. Bueno, ha perdido niveles de FIBO del rebote, ha vuelto al origen y veremos si aquí es capaz de formar un suelo. Ha corregido bastante. Cuando digo bastante, significa que ha corregido más allá incluso de niveles FIBO de toda la última subida y pues le está costando bastante. Es una compañía de medios de pago, growth, que crece mucho, que tiene buenas expectativas, pero esta es justo la parte del mercado que más está sufriendo y le falta ese momentum, ¿no? Sí que sería un valor interesante quizá a poder vigilar, pero técnicamente todavía no ha confirmado mejoría. Mejoraba si rompe la zona media con claridad y sobre todo si la media se gira, cosa que no ocurre desde que empezó a bajar en enero de este año. Y tiene soporte, eso sí, aquí hay una pequeña pauta de martillo, en esta zona que veis aquí, tiene soporte en 1.198 euros y en niveles de 1.148 euros. Bueno, pues nada, hasta aquí el seminario de hoy con ClickTrade. Agradecer al organizador del evento, que hacemos normalmente esto cada 3 meses. Agradeceros a todos los que habéis asistido y también a los que veáis la grabación. Ponerme ahí abajo en comentarios como si os han gustado esos 10 valores, si os ha gustado la estrategia que hemos comentado también en Rivian. Bueno, eso, si en general os ha gustado, si queréis que se vuelva a hacer dentro de un trimestre y cómo veis el mercado en la actualidad, ¿no? Si creéis que estamos cerca de un suelo. Y nada, me despido. Muchas gracias a todos.